Continuamos con esta cobertura especial de Capital 21 con relación a lo que acontece en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las actividades de la reunión del C40, y tenemos el gusto y el privilegio de platicar con el alcalde de Sao Paulo, Brasil, Fernando Haddad. Alcalde, gracias por platicar con nosotros. Alejandro. ¿Cómo se siente en la Ciudad de México? Muy bien, la primera vez que vengo a México estoy muy animado con lo que veo en la calle. La ciudad es muy linda, el pueblo es muy afectuoso, tenemos un gran estadía aquí, todo es bueno. Qué bueno, Fernando, pero además de esta estancia hay también un compromiso muy importante de todos ustedes quienes están participando en el C40, lograr contribuir, dejar una huella positiva y no la de carbono en el medio ambiente. Sí, por supuesto. Tenemos un compromiso de mejorar las políticas públicas, sobre todo el transporte público, las políticas públicas de iluminación pública, por ejemplo, la lámpara LED, los residuos sólidos, el tratamiento de residuos, todo eso tiene a ver con la emisión de carbono. Y podemos hacer en las metrópolis, las grandes metrópolis, mucho para ayudar al planeta a mejorar los índices de emisiones. Alcalde, todo esto significa esfuerzos de todo tipo, esfuerzos económicos, esfuerzos de planeación, esfuerzos de infraestructura, esfuerzos de convencimiento, de cambio de paradigmas para la ciudadanía. ¿Cómo es que se trabaja en un gobierno local todo este proceso? Tiene que haber un alineamiento federativo. El gobierno central tiene que cooperar, los estaduales también, o provinciales, y la ciudad tiene que hacer una agenda estratégica de desarrollo sostenible. No hay que hablar más de desarrollo a todo costo. Tenemos que hacer una combinación de lo social con lo ambiental. Y es extremadamente posible hacer eso a partir de la tecnología disponible y a partir de cambios de paradigmas comportamentales. Tenemos que mudar la cabeza de las personas. Y es fácil esto, justamente convencer a la ciudadanía. Hemos escuchado en los últimos días, por ejemplo, lo que el presidente electo de los Estados Unidos ha dicho, poner en entredicho inclusive el cambio climático, convencer a la ciudadanía, convencer a quienes están afuera de lo importante que es que ellos en el día a día cambien sus comportamientos. Sí, los científicos están trabajando en esa dirección, pero los políticos tienen que tener responsabilidad. Lo populismo en los discursos no va a ayudar a ninguna persona. Tenemos que tener un discurso responsable, una atención a lo que los científicos nos explican y trabajar duro para mudar comportamiento, para mudar las mentalidades. Alcalde, ¿cuáles han sido los principales retos en términos de medio ambiente que tengan que ver con infraestructura, con transporte, con el manejo de residuos en los últimos años en Sao Paulo? Hay un cambio de paradigma muy importante ocurriendo en São Paulo ahora. Primero, la total apoyo al transporte público. Toda calle tiene una faixa exclusiva para autobús y no importa, no puede reclamar ninguém porque tenemos que hacer un compromiso con las emisiones de carbono y los vehículos, los carros son poluentes. Tenemos que hacer un cambio del transporte individual, inclusive con car sharing, carpooling, sí, que son instancias nuevas que la tecnología permite. En otro caso, el cambio de paradigma en la iluminación pública. Todo el parque está siendo cambiado para LED, con LED, lámpara LED, LED. El consumo de energía cae baja desde 50%. luego. Entonces tenemos ahí un impacto muy fuerte en la generación de energía renovable a bajo costo. Y en relación al residuo sólido, hay un plan muy osado
de coleta seletiva. Estamos fazendo coleta seletiva em toda a cidade. Já atingimos todos os distritos da capital, são 96 distritos, todos com oferta de coleta seletiva. São cambios de paradigma muito importantes que dialogam con la pauta de la sustentabilidad. La presidencia del alcalde Páez en los últimos 2 años del C40 ha puesto los ojos en Latinoamérica y sobre todo ha hecho que Latinoamérica ponga el ejemplo a nivel mundial. A futuro viene la presidencia de la alcaldesa de París, pero ¿cómo Latinoamérica puede seguir dando ejemplo al resto del mundo en los esfuerzos para combatir el cambio climático? Tenemos alcaldes en Latinoamérica que tienen expresión internacional. Páez es uno, pero Peñalosa en Bogotá es otro. Tivemos el alcalde de Curitiba en los años 70, 80, ha hecho un trabajo muy visible internacionalmente. Tenemos prefeitos muy comprometidos en Latinoamérica y tenemos políticas públicas de proyección internacional. Pues alcalde, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Feliz estadía en la Ciudad de México, bienvenido, y gracias también por compartir lo que en Brasil se hace en Sao Paulo aquí con nosotros. Mucho gusto. Al contrario.